¿Conoces a alguien que por sobresalir pase por encima de otras personas? ¿O tal vez a alguien que se crea superior a los demás? Sé que nadie pensaría en sí mismo al responder estas preguntas. En un mundo que constantemente nos impulsa a sobresalir y destacar, la humildad puede parecer una virtud pasada de moda. Filipenses 2, 3 y 4 nos enseña: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Con este versículo, el apóstol Pablo animó a la iglesia de Filipos, pero también a nosotros a desechar cualquier egoísmo, prejuicio, celo o discordia. Esto no significa que nos menospreciemos o que nos sintamos que no valemos, sino que seamos capaces de dejar a un lado el egoísmo y pensar en los intereses de los demás como más importantes que los nuestros. Y eso nos une más a Cristo, quien nos dio el mayor ejemplo de humildad. En el versículo que le sigue a la lectura anterior, es decir, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo nos dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cómo podemos hacer eso? De las siguientes 3 maneras. Primero, dejando a un lado el orgullo. Recordemos cuando Jesús, siendo Dios mismo, se despojó de su gloria y majestad para venir a este mundo como un hombre humilde. Él enseñó, sanó y sirvió a los demás sin buscar reconocimiento ni aplausos. Su vida fue un ejemplo de humildad radical. Filipenses 2, 7 y 8 nos precisa: en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Segundo, buscando el bien del otro. Pensemos en cómo Jesús siempre se preocupaba por las necesidades de los demás. Sanó a los enfermos, alimentó a las multitudes y consoló a los afligidos. Su amor por la humanidad lo impulsó a servir desinteresadamente. Tercero, valorando a los demás. Recordemos la forma en que Jesús trataba a las personas marginadas y excluidas por la sociedad. Él las acogía con amor y respeto, reconociendo su valor como hijos de Dios. Su ejemplo nos enseña a apreciar la dignidad de cada ser humano. En conclusión, para poder cultivar la humildad en nuestra vida, podemos reconocer nuestra necesidad de Dios, servir a los demás y ser agradecidos. Recordemos que el mismo Jesús, en el Sermón del Monte, reveló que los humildes están entre los bienaventurados, es decir, entre los bendecidos. ¿Estás preparado para dar el primer paso para ser humilde?